Hay una palabra que, si la usas mal después de los 60, te dejará solo, arruinado y lleno de arrepentimientos. Y probablemente ya la dijiste hoy. ¿Sabes qué tienen en común un jubilado que perdió el respeto de su familia, un abuelo estafado por su propio hijo y una mujer que cargó con culpas ajenas hasta el último día? Los 5 secretos que nunca debieron salir de su boca. Hoy vas a descubrir exactamente qué callar para que tu vejez no se convierta en una pesadilla. Y el número 3 es el que casi todos cometemos sin darnos cuenta. Así que quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar hoy podría cambiar no solo tu futuro, sino como te recordarán cuando ya no estés. Y si este tipo de verdades incómodas te hacen pensar, suscríbete ahora. Porque aquí no venimos a entretener. Venimos a despertarte antes de que sea demasiado tarde. Mira, esto no es un consejo de sabiduría, es un manual de supervivencia. Porque después de trabajar con cientos de personas mayores, descubrí algo aterrador. El 90% de sus problemas empezaron cuando compartieron una de estas 5 cosas. Y para cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Secreto número 1. Nunca compartas tus detalles financieros. Déjame contarte una historia sobre un hombre que conocía. Lo llamaremos Harold. Harold tenía 78 años, financieramente seguro, respetado en su comunidad. Había construido un negocio exitoso, criado a 3 hijos y disfrutaba lo que deberían haber sido sus años dorados. Entonces, un día, en una reunión familiar, después de quizás un vaso de vino de más, comenzó a hablar sobre sus finanzas en detalle. Mencionó la cantidad exacta en sus cuentas de jubilación. Habló sobre sus propiedades de inversión. Incluso, y esta es la parte que me hace estremecer, les dijo a sus hijos adultos y a sus cónyuges exactamente cuánto heredaría cada uno. En 6 meses, su nuera presionaba a su hijo para que pidiera un adelanto de la herencia. Su hijo menor, que siempre había tenido problemas financieros, de repente necesitaba dinero para una oportunidad de negocio infalible. Y, lo peor de todo, Harold comenzó a recibir llamadas de asesores financieros que, de alguna manera, sabían exactamente cuánto tenía para invertir. Es como si pensaras que solo estás siendo abierto y honesto, pero lo que realmente estás haciendo es pintar un objetivo en tu espalda. Y ese objetivo no solo atrae a extraños, atrae a las personas más cercanas a ti. Y las transforma. Las transforma de maneras que ninguno de los dos desea. Ahora, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué las personas mayores a menudo sienten la necesidad de compartir sus detalles financieros? He pensado mucho en esto, tanto como psicólogo clínico como simplemente como un ser humano observando a otros seres humanos. Y creo que hay varias motivaciones psicológicas profundas en juego aquí. Primero, está el deseo de conexión. A medida que envejeces, tu círculo social naturalmente se reduce. La gente muere, se muda, se sumerge en sus propias vidas. Y entonces hay un hambre desesperada por una conexión significativa. Y una forma de crear la ilusión de intimidad es compartir algo privado, como tu situación financiera. Pero hay más que eso. También está este deseo de validación. Quieres que la gente sepa que te ha ido bien, que tu vida valió la pena. Mira, estás diciendo, no fui un fracaso, acumulé esto. Es una forma de demostrar tu valía, de solidificar tu legado. Y luego está la motivación más insidiosa de todas, el deseo inconsciente de controlar a otros a través de tu riqueza. Este es el que nadie quiere admitir, pero es real. Cuando le dices a la gente, especialmente a los miembros de la familia, sobre tu dinero, estás creando expectativas. Estás colgando una zanahoria. Y, en algún nivel, sabes que esto te da poder sobre ellos. El problema es que es una estrategia terrible, porque lo que sucede es que no solo cambias cómo ven tu dinero, cambias cómo te ven a ti. Pasas de ser Harold, el patriarca respetado, a ser Harold, la chequera andante. Y esa es una transformación unilateral. No puedes deshacerla. Lo he visto una y otra vez en mi práctica clínica. Una persona mayor comparte sus detalles financieros, pensando que los acercará a los demás, y en cambio crea una dinámica terrible en la que se preguntan constantemente, ¿a esta persona le importo yo o solo mi dinero? Y déjame decirte, una vez que esa pregunta entra en tu mente, nunca desaparece por completo. Las consecuencias psicológicas son profundas. Cuando compartes tus detalles financieros, no solo arriesgas problemas prácticos, como estafas o manipulación. Arriesgas tu propio sentido de identidad. Arriesgas tu dignidad. Arriesgas las conexiones humanas auténticas que realmente nos sostienen emocionalmente. Y aquí está la cosa, esto no se trata solo de protegerte de personas malintencionadas.
Se trata de proteger a otros de sus propios peores impulsos. Porque la verdad es que la mayoría de las personas no comienzan con la intención de explotar a un familiar o amigo mayor. Pero el conocimiento crea tentación. Y la tentación, con el tiempo, puede erosionar incluso los cimientos morales más sólidos. Me recuerda a una historia de la mitología, el anillo de Giggs. Giggs era un pastor que encontró un anillo mágico que lo hacía invisible. ¿Y qué hizo con este poder? Sedujo a la reina, mató al rey y se apoderó del reino. El filósofo Platón usa esta historia para preguntar, ¿alguno de nosotros actuaría con justicia si pudiéramos salirnos con la nuestra siendo injustos? Cuando le dices a la gente sobre tu riqueza, esencialmente les estás entregando el anillo de Giggs. Estás creando una tentación que podría ser demasiado poderosa para resistir. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Bueno, no se trata de ser reservado de manera paranoica. Se trata de ser apropiadamente privado. Se trata de entender que cierta información es como plutonio, necesita manejarse con extremo cuidado y solo compartirse con aquellos que tienen el entrenamiento y el equipo de protección adecuados. En términos prácticos, esto significa que tus detalles financieros solo deben compartirse con asesores profesionales que estén obligados por confidencialidad y deber fiduciario. Quizás uno o dos familiares de confianza que necesiten saber por razones prácticas. Pero nadie más. No tus vecinos, no tus amigos de la iglesia, ni siquiera tus hijos adultos, a menos que haya una necesidad específica de que lo sepan. Y si alguien pregunta, porque la gente preguntará, especialmente a medida que envejeces, necesitas tener una respuesta preparada. Algo como, estoy cómodo, gracias, pero prefiero no discutir los detalles. Y luego cambia de tema. Esto no se trata de ser frío o distante. Se trata de crear límites que realmente permitan relaciones más saludables y auténticas. Porque cuando las personas no conocen tu valor financiero, se ven obligadas a relacionarse contigo como un ser humano, no como un recurso para explotar. He visto lo que sucede cuando las personas mayores mantienen una privacidad financiera adecuada. Son tratados con más respeto genuino. Tienen relaciones más auténticas. Y, quizás lo más importante, mantienen su dignidad y autonomía hasta una edad muy avanzada. Así que nunca compartas tus detalles financieros. No porque seas paranoico, sino porque eres sabio. Porque entiendes que ciertos tipos de transparencia no conducen a la conexión. Conducen a la corrupción. Corrompen como otros te ven, y en última instancia, corrompen como te ves a ti mismo. Y ese es un precio demasiado alto para pagar por un momento de validación o un falso sentido de intimidad. Tu dignidad vale más que eso. Tus conexiones auténticas valen más que eso. Tú vales más que eso. Así que protege tu privacidad financiera como el tesoro que es. Porque, al final, no se trata solo de proteger tu dinero. Se trata de proteger tu propia humanidad. Hablemos de los arrepentimientos. No del tipo que puedes solucionar con una disculpa o una llamada rápida. Me refiero al tipo profundo y consciente, el que se queda en tu estómago durante décadas y moldea la forma en que te ves a ti mismo. Secreto número 2. Nunca compartas tus arrepentimientos más profundos. Y aquí está la cosa, en la vejez, hay una tentación casi irresistible de soltarlo todo, de confesar, de descargarte con cualquiera que esté dispuesto a escuchar. Pero eso es una trampa terrible. Y es una que puede costarte más de lo que jamás imaginaste. Recuerdo a una mujer con la que trabajé hace años. Llamémosla Ann. Tenía poco más de 80 años, inteligente, honesta, y después de una vida de guardarse las cosas, decidió que finalmente era el momento de contarle a sus hijos sobre el error que había cometido. Pensó que los acercaría, que ofrecería algún tipo de sanación. Pero no fue así. Destrozó la imagen que tenían de ella. Los cargó con historias que no estaban preparados para llevar. En lugar de alivio, hubo distancia. En lugar de intimidad, hubo confusión y dolor. Piensas que la confesión te traerá alivio, pero a veces solo trae condena. A veces solo trae más sufrimiento. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué nos sentimos obligados, especialmente a medida que envejecemos, a revelar nuestros arrepentimientos más profundos? Parte de ello es la esperanza de catarsis. Queremos creer que si lo decimos en voz alta, el peso se aliviará. Esa es la historia que nos contamos. Pero hay un lado más oscuro. A veces queremos ser entendidos tan desesperadamente, ser vistos en toda nuestra complejidad, que olvidamos que no todos están listos o pueden vernos de esa manera. Y no todos son seguros. No todos son dignos de confianza. Jung hablaba de la sombra, la parte de nosotros mismos que ocultamos incluso de nosotros mismos.
Y tenía razón. No todos están equipados para ser testigos de tu oscuridad. Algunas personas la usarán en tu contra. Algunas personas nunca te verán de la misma manera otra vez. Es así, imagina que llevas una piedra pesada. La has cargado por tanto tiempo que se ha convertido en parte de ti. Y un día decides dársela a alguien más. Pero, ¿qué pasa si no son lo suficientemente fuertes para sostenerla? ¿Y qué pasa si simplemente la dejan caer sobre tu pie? Ahora estás herido. Y ellos también. Eso es lo que sucede cuando compartes tus arrepentimientos más profundos con la persona equivocada. No solo te arriesgas a ti mismo, sino que también los arriesgas a ellos. Y empeora. En las familias, especialmente, este tipo de compartir puede ser tóxico. Piensas que estás siendo honesto, pero lo que realmente estás haciendo es trasladar la carga emocional a tus hijos o amigos. Les estás pidiendo que procesen algo que quizás nunca necesitaron saber. Que quizás nunca quisieron saber. Y ahora, lo que una vez fue tu dolor, se convierte en el suyo. Eso no es justo. Eso no es amor. Eso es solo esparcir el sufrimiento. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué haces con todo ese arrepentimiento, con todo ese dolor? Bueno, no se trata solo de guardártelo y pretender que no existe. Esa tampoco es la respuesta. Pero tienes que ser extremadamente cuidadoso con quien lo compartes. Y hay lugares para la confesión, un diario, un terapeuta, un consejero espiritual, alguien que esté capacitado, alguien que haya elegido cargar con ese tipo de peso. No tus hijos. No tus amigos durante el café. No el vecino que simplemente pregunta cómo estás. Tienes que preguntarte, ¿qué espero lograr al compartir esto? ¿Estoy buscando perdón? ¿Estoy tratando de darle sentido a mi vida? ¿O solo estoy tratando de aliviar mi propio dolor, sin importar el costo para los demás? Esa es una pregunta difícil, pero es la única que importa. Y aquí está la verdad más profunda. El arrepentimiento es universal. Todos lo tienen. Todos. Es parte de ser humano. Pero la forma en que lo llevas es lo que te define. Es lo que moldea el legado que dejas atrás. No tienes que confesar cada pecado, cada error, cada fracaso. A veces, el acto de coraje más grande es cargar con tus arrepentimientos con dignidad, aprender de ellos, dejar que te hagan más sabio, no más débil. Así que si estás tentado a descargarte, a revelar tus arrepentimientos más profundos a cualquiera que escuche, detente. Piensa. Pregúntate, ¿esto es realmente para ellos o es solo para mí? Y si es solo para ti, tal vez sea hora de encontrar otra manera. Escríbelo. Ora al respecto. Habla con alguien que esté equipado para ayudar. Pero no le des esa piedra a alguien que no puede cargarla. No conviertas tu dolor en el de ellos. Porque, al final, no se trata de borrar el arrepentimiento. Se trata de transformarlo. Se trata de usarlo para convertirte en el tipo de persona que puede mirar atrás a una vida bien vivida, no porque fue perfecta, sino porque cargaste tus cargas con fuerza y sabiduría. Y eso es algo por lo que vale la pena luchar. Ahora, si crees que estoy siendo demasiado duro, considera esto. ¿Cuántas relaciones se han arruinado? ¿Cuántas familias se han desgarrado por una confesión que debería haber quedado entre tú y tu conciencia? Lo sabes muy bien. Tal vez te ha pasado. Así que sé cuidadoso. Sé sabio. Y, sobre todo, sé amable, no solo contigo mismo, sino con las personas que amas. Pasemos a lo siguiente. Si tus arrepentimientos es mejor guardarlos para aquellos que realmente pueden ayudar, ¿qué hay de tus opiniones, especialmente sobre la familia? Ahí es donde las cosas se ponen aún más complicadas. Secreto número 3. No opines sobre tu familia. Aunque tengas razón. Déjame plantearte una pregunta seria. ¿Alguna vez has dicho lo que realmente pensabas sobre un miembro de tu familia, tu hijo, tu cuñada, tu pareja, y pudiste ver, casi al instante, cómo la atmósfera se congelaba? Sentiste que estabas siendo honesto, que al fin ponías las cartas sobre la mesa, pero terminaste con una familia dividida y heridas que no cicatrizan? Esto es más común de lo que crees. Muchos, especialmente al envejecer, caen en la trampa de pensar que tienen derecho a decir lo que piensan. Como si los años vividos otorgaran licencia para hablar sin filtros. Pero eso no es sabiduría. Eso es impulsividad disfrazada de franqueza. Y lo que comienza como la verdad muchas veces se convierte en una bomba emocional. He visto personas perder años de conexión familiar por un solo comentario. Un padre que al fin decide decir lo que piensa del marido de su hija. Una madre que expresa abiertamente su decepción por las decisiones de su hijo. Creen que están ayudando.
que están despertando a los demás. Pero lo que realmente hacen es abrir grietas profundas que tardan décadas en sanar, si es que sanan. ¿Y todo para qué? ¿Para sentirse valientes? ¿Para dejar claro lo que piensan? A veces, eso no es más que una forma encubierta de castigar a otros por el propio dolor no resuelto. La honestidad no es una virtud absoluta. Es una herramienta. Y, como cualquier herramienta, en las manos equivocadas, puede herir más que ayudar. La persona sabia no dice todo lo que piensa. La persona sabia elige cuándo hablar y cuándo callar. A veces, el silencio no es cobardía. Es compasión. Es inteligencia emocional. Y especialmente en la familia, donde las emociones están cargadas y los recuerdos son largos, las palabras pueden dejar cicatrices invisibles que duran generaciones. Si alguna vez te has sentido tentado a aclarar las cosas, detente y pregúntate, ¿esto que voy a decir es necesario? ¿Es útil? ¿Es bondadoso? Si no puedes responder sí con firmeza a las tres, entonces no lo digas. Sé el equilibrio. Sé la presencia que une, no la que divide. Porque, con la edad, tus palabras pesan más, no menos. Y en esa responsabilidad está tu verdadero poder. Al final, ser recordado como la voz que calmaba las aguas, vale más que cualquier victoria momentánea por haber dicho lo que pensabas. Secreto número 4. Jamás hables de tu miedo a desaparecer. Vamos a ir al punto sin rodeos. El miedo a dejar de existir, a perder facultades, a ver cómo el cuerpo ya no responde como antes, es un temor real, silencioso y profundamente humano. Pero es también uno de los temas más delicados que puedes traer a la mesa, especialmente con las personas que amas. Porque sí, llega un momento en la vida en el que sientes la urgencia de hablarlo. De compartir lo que sientes cuando te despiertas a las 3 de la mañana y te das cuenta de que hay más pasado que futuro. Quieres liberar esa carga. Pero cuidado, hacerlo sin pensar puede ser una forma de pasarle ese peso a otros, sin darte cuenta. Vi esto en un hombre al que llamaremos Enrique. Fuerte, reservado, siempre protector. Pero a medida que su cuerpo fue apagándose, empezó a llamar a sus hijos, a sus nietos. Les hablaba de su miedo a morir, de su ansiedad, de lo injusto que era envejecer. Creía que estaba acercándose a ellos. Lo que no vio fue cómo su miedo los estaba aplastando. Su hija, con 2 hijos pequeños y una vida llena de responsabilidades, empezó a perder el sueño. Su nieto, de solo 17 años, comenzó a tener crisis de angustia. Todo porque el pilar de la familia les pidió, sin quererlo, que cargaran con una sombra que no les correspondía. El deseo de compartir lo que sentimos es natural. Pero hay emociones tan densas, tan intensas, que deben manejarse con extrema responsabilidad. Y la muerte es la más pesada de todas. En muchas culturas antiguas, los ancianos eran vistos como guías, no como cargas. Eran quienes sabían guardar silencio cuando había miedo en el aire. No porque no lo sintieran, sino porque sabían que su papel era ser faro, no tormenta. Esto no significa que tengas que fingir que no tienes miedo. No se trata de esconderte detrás de una fachada. Se trata de elegir con cuidado cómo, cuándo y con quién compartes tus sombras. Tus hijos no son tus terapeutas. Tus nietos no son tus confesores. Ellos necesitan verte con firmeza, no porque seas invencible, sino porque eres su ancla. Su ejemplo. Y cuando el ejemplo se tambalea, todo el barco lo siente. Entonces, ¿qué puedes hacer con ese miedo? Canalízalo hacia espacios seguros. Escribe, reza, habla con alguien capacitado para sostener ese tipo de verdad sin derrumbarse. Hay personas y lugares hechos para contener lo que otros no pueden. Y cuando estés con tu familia, muestra que eres consciente de lo que viene, pero que aún sigues siendo tú, sereno, presente, humano. No los arrastres al abismo contigo. Enséñales que incluso el final puede ser llevado con calma y entereza. Porque aquí está la gran verdad. Tu forma de enfrentar el final será la forma en que ellos aprendan a vivir el suyo. La muerte es el último capítulo, sí. Pero también es una oportunidad para dejar una enseñanza inolvidable. No sobre desesperación, sino sobre temple, sobre dignidad. Así que la próxima vez que sientas ese impulso de abrirte por completo sobre tus temores existenciales, haz una pausa. Pregúntate, ¿quiero ser comprendido o estoy buscando que alguien cargue con lo que yo no quiero sostener? La diferencia es enorme. Y si eliges el camino más sabio, si decides envejecer con templanza, estarás dejando mucho más que recuerdos. Estarás dejando una forma de vivir y de partir. Y eso sí es un verdadero legado. Secreto número 5.
Nunca rompas el silencio de la confianza. Quiero compartirte algo que aprendí de la manera más cruda. Conocí a un hombre llamado Elías. Tenía casi 70 años. Un tipo sereno, con años de experiencia, historias que podrían llenar libros, y una vida llena de cicatrices y victorias. Pero con el paso del tiempo, a medida que la vejez se asentaba y el ruido del mundo se hacía más lejano, Elías comenzó a hablar. No solo de sí mismo, sino de los demás. De secretos ajenos. Confesiones que alguien le susurró décadas atrás. Cosas que no le pertenecían. El cáncer de su cuñado. Las infidelidades pasadas de un amigo. Las luchas mentales de su propio hijo. Él no lo veía como traición. Pensaba que estaba siendo sincero, abriendo el corazón. Lo que no entendía era que estaba deshilachando lentamente la confianza que lo había mantenido unido a los suyos. Lo que creía que era conexión, era en realidad una pequeña implosión. Una grieta que se agrandaba con cada palabra que nunca debió pronunciar. Este comportamiento no es raro. De hecho, ocurre más de lo que imaginas. ¿Por qué? ¿Por qué alguien, ya en los años finales, rompería pactos silenciosos que respetó durante toda una vida? La respuesta es simple y trágica: el deseo de seguir siendo relevante. Cuando sientes que ya no eres escuchado, que te vuelves invisible, hay una tentación venenosa: hablar de lo que otros te confiaron. Porque los secretos tienen poder. Y por un instante, te ponen otra vez en el centro. Pero ese instante tiene un precio. Un precio alto. Revelar lo que no es tuyo no alivia tu carga, la transfiere. Entregas peso a quien no lo pidió, y al hacerlo, desgastas tu propia integridad. Lo cambias todo por una conexión momentánea. Y esa es una transacción que siempre deja pérdidas. La confianza no es solo un pacto. Es un honor. Es alguien diciéndote: aquí está mi parte más vulnerable. Cuídala. Y cuando lo traicionas, te vacías. No solo traicionas a esa persona, te traicionas a ti mismo. Y eso no se remienda con un perdón. Piénsalo como un fuego. Un secreto puede calentarte por un momento, pero si lo dejas libre, puede arrasar con todo. No puedes deshacer un incendio. Entonces, ¿cómo debes manejar ese impulso? Empieza por esto: hazte guardián, no transmisor. Si alguien te confió algo, consérvalo. A menos que haya una razón ética ineludible, y créeme, son rarísimas, no lo compartas. No lo uses como moneda para atención. No lo conviertas en conversación de sobremesa. Porque lo que realmente importa en la vejez no es cuánto sabes de los demás, sino cuán confiable eres. El legado que dejas no se mide en historias, sino en carácter. ¿Eras alguien en quien se podía confiar? ¿Alguien cuyo silencio era más valioso que cualquier palabra? Eso es lo que marca la diferencia. La vejez puede quitarte muchas cosas: fuerza, posición, energía. Pero hay algo que no te puede quitar: tu honor. Puedes seguir eligiendo ser una roca, un refugio, un guardián de la confianza. Y si lo haces, algo hermoso sucede. La gente empieza a verte con otros ojos. Como alguien firme en un mundo que cambia. Como una bóveda que no filtra. Como una presencia silenciosa que inspira. Así que la próxima vez que sientas esa picazón por hablar, por soltar algo que no es tuyo, detente. Respira. Pregúntate: ¿esto es mío para decir? Y si la respuesta es no, ten el coraje de quedarte en silencio. Porque ese silencio, bien sostenido, puede ser el acto más poderoso de amor. Y en tus últimos años, eso vale más que cualquier palabra dicha. Ahora ya lo sabes. Hay palabras que pueden arruinar tus últimos años si no las cuidas. Pero lo más trágico no es cometer el error. Es no darte cuenta hasta que ya no hay vuelta atrás. Si este video te hizo pensar, si te hizo ver cosas que antes no veías, entonces no te vayas sin hacer algo al respecto. Suscríbete ahora. Porque aquí no venimos a suavizar la verdad. Venimos a darte las herramientas que nadie más se atreve a entregarte. Antes de que sea tarde. Antes de que digas la próxima palabra que no podrás retirar.